vamos a hablar sobre la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras. El día de hoy estamos ubicadas en la inspección del Tigre, exactamente en el puente del río Guamás. Es un lugar de memoria donde vincula los hechos violentos del 9 de enero de 1991. Estamos acompañadas por el exconcejal Simón Pantoja. Desde su opinión, ¿cómo se ha generado el conflicto armado en Colombia? Mira, Joana Tapia, muy buenas tardes. Mi nombre es Simón Pantoja, es concejal, como ya lo manifiesta. El conflicto armado aquí en Colombia es un tema que hay que analizarlo desde varios ámbitos, ¿cierto? Desde mi opinión, como usted lo comentaba, creo que inicia en el año 1948, cuando el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado y eso generó el Bogotazo. A partir de ahí llegó al poder un gobierno conservador muy radical y empezó ese conflicto entre liberales y conservadores, que llevó a cabo a que muchos militantes del Partido Liberal se rearmaran y empezara un conflicto que ha generado muchísimos muertos. Sumado a ello, pues llegó el general Rojas Pinilla en el año de 1956, se hizo un acuerdo para que esos liberales radicales entregaran las armas y la mayoría de esos liberales radicales entregaron las armas. Pero hubo unos grupos rebeldes que quedaron ahí, como es el caso de la FARC, el ELN, que nunca quisieron llegar a esos acuerdos. ¿Qué generó que el conflicto armado se disparara por todos los territorios de Colombia? Fue la llegada del narcotráfico. Para nadie es un secreto que los cultivos ilícitos generan una fuente enorme de recursos, lo cual permite que compren armas y puedan confrontar la fuerza pública. Eso ha hecho que en Colombia pues el conflicto armado haya escalado. Nosotros sabemos que los años más difíciles del conflicto se dieron en el año de 1980 hacia el 93, cuando el cartel de Medellín intentó tomarse el Estado, desafió toda la institucionalidad y ocurrieron hechos lamentables que todos los colombianos pues quisiéramos que tal vez nunca hubiera pasado eso. ¿Cómo se ha visto beneficiado el país colombiano a raíz de esta ley que se implementó? Mira, Angélica, la ley 1448 del 2011 fue prácticamente una reivindicación a las víctimas, ¿no? Antes de eso, el gobierno de Álvaro Uribe nunca había querido reconocer el conflicto. Si no se reconoce el conflicto en Colombia, difícilmente se podía seguir en ello. Entonces, la ley reconoce que hay un conflicto armado acá, reconoce que hay unos victimarios, reconoce que hay unas víctimas y reconoce que hay unos hechos. Entonces, esto permite que se creara una política pública desde el nivel nacional a todo el territorio, es decir, al departamento y a los municipios. Por eso tú puedes ver que en los municipios tú encuentras el aguado y encuentras la personería dispuesta a apoyar a todo ciudadano que por alguna razón sienta que se le haya cometido un delito o un desplazamiento o haya sido víctima del conflicto armado. Entonces los beneficios son muchos. Pueden ser económicos, pueden ser educativos, pueden ser un tema de salud. Entonces, reconocer el conflicto armado en Colombia fue el primer paso para que los colombianos, creo yo desde mi opinión, que empecemos a darle fin a esta guerra sin sentido. La presente ley regula, en el artículo 2, nos dice que regula todo lo concerniente a la atención, reparación y asistencia a las víctimas. No obstante, en el Putumayo se ve muy marcado que ante cualquier situación que se presente han hecho cantidad de formularios, cantidad de sacrificios para obtener esos beneficios, pero aún muchas familias todavía aún no han sido beneficiadas. Desde su experiencia, ¿por qué se ve tan marcada acá en el Putumayo esa problemática? Mira, eso tiene, desde mi opinión, ¿no? Y que también podría ser desde mi experiencia. Cuando se genera una política pública, porque en realidad la ley lo que permitió fue generar una política pública. Cuando se genera una política pública, automáticamente eso se debe con un tema de presupuesto. O sea, la política pública es un problema y se resuelve con presupuesto. Entonces, primera cosa,
pues Colombia no es un país que tenga recursos de sobra en el tema presupuestal. Sumado a ello, el conflicto es tan grande que hay miles y miles de personas que son víctimas de este conflicto armado. Entonces, eso en cierta medida, pues, como que pone que esta política pública se ponga muy lenta. Pero yo creo, desde mi opinión, lo más fundamental para que no haya avanzado como se debía, porque de hecho, dieron creo que 10 años y ya se acabó un plazo y ahora volvieron a ampliar, es porque el presidente Santos, que fue que la llevó a cabo, es decir, que en su gobierno la implementaron, y el siguiente gobierno que siguió fue el gobierno del presidente Duque. Y para nadie es un secreto que él no tenía afinidad con el tema de la paz, porque pues él representa ese sector de derecha del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ellos no tenían afinidad. Y yo le digo esto: si usted una política pública no quiere que logre los resultados, así no la acabe, simplemente quítele los dineros. Si no le da los dineros suficientes, pues obviamente esto va a ser un proceso acá. ¿Qué esperamos ahora con la llegada del señor Petro? Que obviamente pues él le dé la prioridad que necesita. Sumado a ello, pues obviamente también es un tema político, ¿no? Nosotros aquí, ¿cuántos representantes tenemos en el momento? Por unas elecciones normales 2, pero por un tema de conflicto hemos tenido un solo. El tema de los senadores, no tenemos un senador. Los senadores y los representantes son los que le hacen los controles a la unidad de víctimas a nivel nacional y son los que llaman a rendir cuentas de, bueno, ¿cómo está la reparación de víctimas en el Putumayo? ¿Cómo está la restitución de tierras? Si esos controles políticos no se hacen en el Congreso, pues obviamente las instituciones van a caminar más rápidamente para donde haya esos actores que en cierta medida gestionen y tengan la lucha puesta. Asimismo, también la restitución de tierras ha habido muchos obstáculos. Incluso tenemos testimonios de personas acá en el Putumayo que han querido que les restituyan sus tierras, pero aún están en extinción de dominio. Y muchos de ellos incluso se quejan aún de que no han podido recuperar sus tierras. ¿Cree usted que esto sea posible ahora con este nuevo gobierno? Pues nosotros creemos que sí, porque este gobierno en su mayoría fue elegido por las periferias de Colombia, ¿cierto? Es decir, como dice por ahí un autor, por la Colombia profunda, y Putumayo hace parte de eso. Lo dije al inicio, ese es un tema de recursos y me imagino que aparte de poner los recursos necesarios, el gobierno de Petro va a priorizar. Pero en el tema de la restitución de tierras, cuando se habla de restitución de tierras, ya se da un tema de derecho, ¿no? Y entonces ahí hay una confrontación, y le voy a poner un ejemplo. Un ciudadano normal en el año... Bueno, partamos de que a partir del 1 de enero de 1985 se reconoce como víctimas del conflicto armado, ¿no? Conflicto armado. Hacia atrás se les garantiza que se conozca su historia, creo que es así, pero hacia adelante se reconoce. Es un ciudadano, por ejemplo, en el apogeo de la violencia acá en el 2004, tenía una propiedad, un bien raíz, una finca, y se iba, ya sea por desplazamiento, ya sea porque le compraron su tierra de una manera obligada y no pagaron la remuneración que valía ese predio, él con esta ley él puede ir a reclamar esa tierra, a presentarse. En el Putumayo la restitución de tierra la lidera el doctor Andrés Rivadeneira. ¿Y cuál es el procedimiento desde lo que yo conozco en mi paso por el Consejo? Ellos se presentan, el ciudadano que va a reclamar presenta la denuncia, ahí hay un proceso para ver si se la admiten. Si se la admiten, por su experiencia ellos ya, me imagino pues que habrá unas cosas que la descartan de llegada, ellos van a hacerle un estudio en el territorio, a pedir las verdades de la gente que lo conoce a esa persona, se apoyan en las promotorías de juntas y revisan el tema de la documentación. Si esa persona que está reclamando en cierta medida eso que cuenta es verdad, entonces esa denuncia se acepta y empieza un tema de derecho ahí a ver quién lo tiene. ¿Qué pasa con la persona que en su momento ya ha comprado un predio de buena fe? Entonces, lo que he escuchado es que si esa persona demuestra que es verdad que le obligaron a salir de esa tierra, la otra persona que está en esa tierra, pues le van a
pagar la remuneración que vale, es decir, no va a salir afectado, a no ser pues que la persona que la tenga hubiera causado el desplazamiento. ¿Por qué creo que es talento? Porque es que realmente no creo que haya más de 10 funcionarios, y usted sabe que Putumayo una vez ya son 350.000 personas, y la cantidad de demandas que han presentado son bastante significativas. Entonces, si fuera eso, es un tema de derecho y es algo de los tiempos estipulados, pues eso se debe realmente a ello. Desde sus conocimientos, ¿cuál es el funcionamiento del aguado en el municipio? Mira, Brigitte, el tema del aguado en el municipio, o en el municipio, ¿no? Porque este es un tema generalizado a lo largo y ancho del territorio colombiano. Esta es una institución que presenta gran relevancia para las víctimas del conflicto. ¿Por qué le digo? Porque antes, cuando solamente había aguados en Popayán, al inicio, estoy hablando del año 2004, no había por acá, toda la gente se tenía que desplazar y hacer unas filas inmensas para ir a contar su historia para que lo reconocieran. En este momento ya hay varios municipios en el Putumayo que tienen una oficina del aguado, y específicamente ¿qué hacen? Pues si hay alguna persona que se sienta víctima del conflicto armado, pues simplemente va allá a ese sitio en acompañamiento de la personería. Ellos allá lo ilustran para la atención, para que inicie el proceso de reconocimiento como víctima con acompañamiento de la personería, e incluso cuando ya está reconocido como víctima, allá hay profesionales que le van llevando el historial de cada persona, es decir, le van dando unas orientaciones donde le pueden mostrar el proceso que va. Un ejemplo, un ciudadano cualquiera va a un aguado, ¿cierto? Él presenta su queja de que pues fue desplazado, porque hasta ahora hay desplazamientos aquí en el Putumayo. Ellos lo remiten hacia el personero municipal toma esa declaración, y si es aceptado, porque eso le hacen una investigación, a partir de ahí pues ya hay un centro de acopio donde está toda la información sobre usted. Entonces usted puede ir a estar visitando el aguado, ahí le dan toda la información que usted necesita como víctima del conflicto armado. Entonces son de gran relevancia, ya hay varias en los municipios, y pues en unas partes como el Putumayo, donde el conflicto armado se ha incrementado de tal manera que ha generado tantas víctimas y tantos desplazamientos, pues que haya un aguado, yo creo que eso es un tema de reivindicación de derechos para las personas. De conclusión, en este documental se pudo reflejar todo el tema del conflicto armado a nivel de Colombia, más exactamente en el departamento del Putumayo. Cabe resaltar que la dinámica del conflicto armado en nuestro territorio ha dejado como resultado un impacto humanitario de proporciones muy significativas. A lo largo de los años, Putumayo ha tenido tasas de homicidio que han superado constantemente al porcentaje nacional. En temas de desplazamiento forzado, víctimas por minas antipersonas, reclutamiento, situaciones de disputas entre grupos armados, episodios de erradicaciones forzadas violentas y de fumigaciones terrestres, acciones algunas veces acompañadas por represión, donde es evidente que la débil capacidad de respuesta institucional ha incentivado la situación de seguridad y ha dado estos espacios para que los grupos al margen de la ley tomen control de nuestro territorio. Putumayo es de especial importancia para diferentes grupos ilegales por el control de los corredores estratégicos para la circulación de personas, de armas y drogas con destinos a otros países. Por ejemplo, por ser fronterizo con Brasil y las zonas también de frontera entre Ecuador y Perú. El 9 de enero de 1999, unos 150 paramilitares irrumpieron de forma violenta en la población del Tigre. Este grupo ilegal, con sus acciones de barbarie y crueldad, partieron en dos la historia del Bajo Putumayo, asegurando que se trataba de un pueblo guerrillero. Los paramilitares entraron disparando y quemando todo lo que se encontraron en su paso. Más de 28 personas fueron asesinadas y otras decenas desplazadas, teniendo que partir
a otras ciudades sin nada, dejando todo atrás. A raíz de esto surgen más violencias. Este conflicto quedó impregnado en la memoria de un territorio que aún con miedo ha tenido que sobrevivir a esto. Hoy se encuentra un lugar muy emblemático para los pobladores como lo es el río, como lo es el Puente del Tigre. Y es allí donde se honra la vida de cada una de estas personas que perdieron la vida. Esto se hace para solidarizarse con las familias que aún cargan con este dolor. Estas personas víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas de los tantos programas del gobierno, como lo es la restitución de tierras, teniendo la oportunidad de regresar a su territorio. Algunas de las personas han tenido esta oportunidad. Se logró que estas familias o que las familias que han regresado retornaran nuevamente a su territorio a través de mensajes de solidarización y que se beneficiaran de estos programas. Durante los acuerdos de paz, el tema principal siempre ha sido que se tenga paz en su propio territorio. Pero se recalca que el Putumayo sigue siendo un territorio muy apetecido por los grupos ilegales para sus actividades. La represión y la violencia del conflicto armado no paran el territorio después de lo ocurrido. Por lo menos lo que es el territorio o el departamento del Putumayo, cada día es más notorio la problemática que se vive por la actividad de los grupos ilegales, que durante todo este tiempo han modificado sustancialmente la vida de los pobladores, que son los más afectados en estas rutas del conflicto. La resistencia de un pueblo, que ha tenido que adaptarse a las condiciones y a las normas que imponen los grupos ilegales. Y esto los pobladores lo hacen con un único fin: sobrevivir y que sus familias salgan adelante. Ay, pero allí dejé mi corazón